La mano del policía tembló mientras miraba al hombre parado frente a su rostro. Palideció, su arrogancia habitual se drenó en un instante. No tenía idea de que el padre de la niña sería el «¿Sabes lo que has hecho?», dijo el hombre, su voz firme, pero fría como la calma antes de una tormenta. El oficial tragó saliva, su mente acelerada. La habitación se sentía sofocante. La niña de apenas 15 años estaba sentada en silencio, su rostro manchado de lágrimas, la botella de cerveza rota todavía en la mesa frente a ella. Todos los demás en el recinto se habían quedado en silencio. La gravedad de la situación se hundía. El hombre se inclinó más cerca. «¿Lamentarás esto?». El oficial abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Estaba atrapado, y la peor parte era que sabía que no había salida de esto 3 semanas antes, en un rincón tranquilo de Bridgeport, Connecticut. La luz para Kendra Johnson era tan normal como podía ser. Ella era una niña brillante, inteligente, divertida, con sueños de convertirse en abogada algún día. Su padre, David Johnson, era un hombre estricto pero cariñoso que siempre la empujaba a hacer lo mejor que podía, hacer lo que Kendra no sabía y lo que su padre rara vez hablaba de su pasado. David había construido una vida tranquila después de alejarse de una carrera que lo había hecho respetado y temido para la mayoría. Era solo otro padre soltero trabajador. Pero para aquellos que sabían la verdad, David Johnson era todo menos ordinario. Todo comenzó un viernes por la tarde. Kendra y su mejor amiga María acababan de terminar su última clase de la semana. Decidieron pasar por una tienda local para comprar algunos bocadillos. La tienda estaba tranquila cuando entraron, salvo por un par de clientes más y un hombre alto y ancho de hombros con uniforme junto al mostrador. El oficial Paul Reynolds tenía una reputación en la ciudad y no era buena. A menudo patrullaba los vecindarios donde vivía gente como Kendra, y no era raro escuchar susurros de su comportamiento agresivo. Kendra y María agarraron algunas cosas y se dirigieron al mostrador. Fue entonces cuando comenzó. «Hola, ustedes dos», dijo el oficial Reynolds con los ojos entrecerrados. «¿Qué están haciendo?». «Solo comprando bocadillos», dijo Kendra tratando de mantener la voz tranquila. Reynolds se rió entre dientes, pero no había humor en eso. «Tengo sus identificaciones». Kendra frunció el ceño. «No vamos a comprar nada, necesitamos identificaciones para el oficial». La sonrisa se desvaneció. Inteligente Mata se acercó, su presencia se cernía sobre ellos. «Tal vez no estás tramando nada bueno». María agarró el brazo de Kendra. «Vámonos», susurró, pero Reynolds no iba a dejar que se fuera. «No tan rápido», dijo agarrando a Kendra por el hombro. «¿Qué estás haciendo?». Kendra protestó tratando de alejarse. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Reynolds la empujó contra el estante tirando varios artículos al suelo. El empleado de la tienda jadeó, pero no se movió para intervenir para detenerlo. «Kendra», gritó. Reynolds no se detuvo. En cambio, tomó una botella de cerveza del mostrador, la abrió y la obligó a acercarse a su boca. «Veamos si eres tan inocente como dices», se burló. El momento fue caótico. Kendra luchando, María gritando y el empleado de la tienda congelado por el miedo. La botella se rompió cuando la empujó, cortándose el labio. La sangre goteaba por su barbilla, pero la mirada en sus ojos ya no era de miedo, era desafío. Reynolds agarró su radio, consiguió un par de alborotadores. «Aquí necesitan refuerzos». En unos minutos llegaron 2 oficiales más, pero en lugar de interrogar a Reynolds, se pusieron de su lado. Kendra y María fueron esposadas y llevadas a la estación acusadas de agredir a un oficial. Cuando llegaron, Kendra ya estaba en una sala de interrogatorios. Su rostro estaba hinchado. Sus manos temblaban. David exigió ver a su hija, pero los oficiales de turno lo trataron como si nada. Ese fue su primer error. Cuando David finalmente vio a Kendra, su corazón se rompió, pero debajo del dolor había un fuego, una rabia que había estado latente durante años. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. Kendra le contó todo. Su voz temblaba. David escuchó en silencio, pero su mente ya estaba trabajando. Sabía lo que había que hacer. «Quédate aquí», dijo. Su voz era tranquila. «Yo me encargaré de esto». David salió de la habitación. Sus pasos eran deliberados. Encontró a Reynolds en su escritorio, riéndose con sus colegas. Cuando Reynolds vio a David, su sonrisa vaciló. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Reynolds. «Siendo inocente, puedes empezar explicando por qué mi hija está sentado en esa habitación». David respondió. Reynolds se reclinó en su silla. «Tu hija agredió a un oficial. Tienes suerte de que no presente cargos más serios». David dio un paso más cerca. «¿Crees que esto es un juego?». Reynolds se encogió de hombros. «Yo no hago las reglas». Amigo. David asintió lentamente. Su expresión era ilegible. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse para Reynolds. Una por una, las llamadas llegaron al precinto. Funcionarios de alto rango, abogados e incluso la oficina del alcalde se involucraron. Reynolds fue llevado a un lado. Su comportamiento fue cuestionado. Sus acciones fueron examinadas.
Pero no fue hasta que David reveló quién era realmente que Reynolds entendió cuán profundamente preocupado estaba. David Johnson no era solo un padre preocupado. Era un exfiscal federal con conexiones que podrían arruinar años de carrera y ahora buscaba justicia. La confrontación en la sala de interrogatorios fue solo el comienzo. David no iba a detenerse hasta que todos los involucrados rindieran cuentas. El silencio de la habitación solo fue roto por el leve zumbido de las luces del techo. El oficial Reynolds que hace unos momentos había estado tan lleno de sí mismo que ahora parecía un hombre mirando fijamente el cañón de un arma cargada. David no parpadeó. Su calma era inquietante, una intensidad silenciosa que hizo que todos en la habitación se movieran incómodos. ¿Crees que no sé cómo funciona esto? Funciona, dijo David en voz baja pero deliberada. ¿Crees que puedes empujar una botella en la cara de mi hija, inventar una historia e irte? Reynolds abrió la boca para protestar, pero David levantó una mano para silenciarlo. Déjame decirte algo. El oficial David continuó inclinándose ligeramente. Veo hombres como tú. Usas esa placa como si te hiciera intocable, pero esa placa no te salvará de lo que viene. Una fuerte tensión llenó el aire. Los otros oficiales miraron desde la esquina, inseguros de si intervenir o quedarse atrás. Reynolds intentó recuperar la compostura aclarándose la garganta. Mire, señor Johnson, solo estaba haciendo mi trabajo. Su hija y su amiga estaban siendo disruptivas. David golpeó la mesa con la mano y lo interrumpió. No mienta. Reynolds se estremeció. Fue la primera grieta en su fachada. David se enderezó. Ajustando su abrigo cometiste un error. Uno grande. Y ahora vas a aprender lo que significa responder. Por eso dio la vuelta y salió dejando a Reynolds. Constó en su propia ansiedad. David no tenía intención de dejar que esto pasara en silencio. Tenía conexiones y tenía la intención de usar cada una de ellas. A la mañana siguiente la historia estalló. Oficial local acusado de fuerza excesiva contra un adolescente fue estampada en todos los medios de comunicación en Bridgeport. La foto adjunta mostraba a Kendra con la cara magullada y los labios cosidos sentada junto a su padre durante una conferencia de prensa. David habló con el aplomo de un hombre que había pasado años frente a las cámaras exponiendo los hechos con precisión. Mi hija fue agredida por un oficial que juró protegerla. David dijo que su voz era firme, pero firme. Exigimos rendición de cuentas, exigimos justicia. La conferencia de prensa desató una tormenta de fuego. Estalló una protesta fuera de la estación de policía con personas exigiendo la suspensión inmediata de Reynolds. Las redes sociales se iluminaron amplificando la historia de Kendra en todo el país. Pero David sabía que la indignación pública no sería suficiente. Necesitaba pruebas contundentes para respaldar las afirmaciones de Kendra y tenía un plan mientras tanto. En la escuela, la vida de Kendra se puso patas arriba. Algunos estudiantes se unieron a ella para ofrecerle apoyo y simpatía. Otros, envalentonados por los prejuicios de sus padres, susurraron cosas crueles a sus espaldas. Supongo que solo es otra alborotadora. Un chico se burló cuando pasó caminando. Kendrick apretó los puños, pero siguió caminando. No podía permitirse perder los estribos ahora. Su padre siempre le había enseñado a superarse incluso cuando parecía imposible. María se quedó a su lado tan leal como siempre. No los escuches. Dijo que no sabe nada. Kendra asintió, pero el peso de todo estaba pasando factura. Se sentía atrapada entre querer defenderse y el miedo a lo que pudiera pasar después. En la comisaría, las cosas estaban saliendo de control para Reynolds. Asuntos Internos había iniciado una investigación y cada uno de sus movimientos estaba siendo examinado. El empleado de la tienda, que una vez estuvo demasiado asustado para hablar, finalmente se presentó y corroboró la historia de Kendra. Reynolds sabía que las paredes se estaban cerrando. Desesperado, contactó a un antiguo contacto, un abogado conocido por sacar a personas como el de apuros. «Tenías que ayudarme», dijo Reynolds por teléfono. «Están tratando de culparme de esto, pero no fue así. El abogado es Paul. He visto las imágenes». Reynolds se congeló. «¿Qué imágenes?». El abogado dudó. La tienda tenía cámaras de seguridad. Captaron todo. La sangre de Reynolds heló. No había pensado en las cámaras. Maldijo en voz baja. Su mente estaba acelerada. David ya había visto las imágenes. Eran pruebas claras del abuso de poder de Reynolds. No perdió tiempo en entregárselas a Asuntos Internos y a los medios. En cuestión de horas, el video estaba en todas partes, lo que provocó aún más indignación. Para David, esto fue solo el comienzo. Conocía el sistema lo suficientemente bien como para entender que Reynolds no era el único problema. Había otros cómplices de la cultura que permitía a los oficiales como el operar sin control.
Comenzó a hacer llamadas para reunir apoyo de organizaciones de derechos civiles y expertos legales. Su objetivo era más grande que solo obtener justicia. Para Kendra quería arrojar luz sobre los problemas sistémicos dentro de la fuerza policial, pero mientras David se preparaba para los siguientes pasos, algo inesperado sucedió tarde una noche cuando Kendra se estaba preparando para ir a la cama. Alguien tocó a la puerta. David respondió encontrando un joven oficial parada en el porche. Parecía nervioso, sus ojos miraban alrededor como si no quisiera ser visto. Señor Johnson, dijo en voz baja, ¿puedo hablar con usted? David estudió al hombre por un momento antes de asentir. Salió cerrando la puerta detrás de él. ¿Qué quiere? Preguntó David. El oficial miró a su alrededor otra vez. Estoy arriesgando mucho al venir aquí, pero necesita saber que hay más de lo que cree. Los ojos de David se entrecerraron. Continuó. El oficial vaciló, luego se inclinó. Reynolds no está actuando, solo hay gente más arriba que está tratando de encubrir esto. Tiene miedo de lo que puede encontrar. La mandíbula de David se tensó. Él había sospechado tanto, pero escucharlo confirmado le envió un escalofrío por la columna. ¿Por qué me dice esto? Preguntó el oficial. Fuera, afirmó, porque estoy cansado de ser parte de un sistema roto y porque lo que le pasó a tu hija estuvo mal. David asintió lentamente. Estás haciendo lo correcto, pero si te tomas esto en serio, tienes que estar preparada para lo que viene. Yo soy el oficial, dijo, y te ayudaré en lo que pueda. David observó cómo el oficial se alejaba desapareciendo en la noche. Sabía que la pelea estaba lejos de terminar. En todo caso, se había hecho más grande y ahora tenía un insider de su lado. La mañana siguiente el teléfono de David vibró sin descanso con mensajes y llamadas. Las imágenes filtradas del asalto habían tomado la historia. Los presentadores de noticias nacionales debatieron la mala conducta policial y hashtags como almohadilla justicia para Kendra y almohadilla Rose Musgo fueron tendencia en las redes sociales. Los manifestantes se reunieron frente al ayuntamiento de Bridgeport exigiendo una acción inmediata. David estaba un paso más cerca de obtener justicia, pero la batalla apenas había comenzado en casa. Kendra se sentó en el sofá desplazándose por el interminable flujo de publicaciones sobre ella. Algunas eran de apoyo, pero otras eran crueles. Ella solo busca atención. Un comentario leído: su padre la está usando para saldar algunas viejas cuentas, dijo otro. El pecho de Kendra se apretó. Papá, ella gritó, ¿porque la gente me odiaba? Ellos ni siquiera me conocen. David se acercó colocando una mano en su hombro. No se trata de ti, Kendra, se trata de lo que representas para ellos. La gente teme al cambio y cuando se sienten amenazados arremeten. Kendra sintió, pero el peso de la situación todavía la presionaba. Solo quiero que esto termine, será, David prometió, pero tenemos que mantenernos fuertes. Mientras tanto, en la comisaría, el oficial Reynolds estaba en espiral. La filmación filtrada lo había convertido en un paria incluso entre sus colegas. Su abogado le había aconsejado que mantuviera un perfil bajo, pero Reynolds no era del tipo que retrocede en silencio. ¿Crees que eres el único que ha sido atacado? Reynolds murmuró a su abogado durante una reunión tensa. Ese tipo está out for blood y no se detendrá hasta que nos lleve a todos al lado de los abogados. Paul, tienes que preocuparte por ti ahora mismo. Están construyendo un caso sólido en tu contra. Reynolds se burló. No lo entiendes. Esto no se trata solo de mí, Johnson. Está investigando y si sigue, expondrá cosas que la gente no quiere que se hagan públicas. ¿Qué cosas?, preguntó el abogado. Su interés aumentó. Reynolds se inclinó y bajó la voz. Hay todo un asunto en ese distrito que favorece los encubrimientos. Lo que sea, Johnson se acerca demasiado y no seré solo yo el que caiga. El rostro del abogado se oscureció. Si eso es verdad, tienes que decirme todo. Podríamos tener influencia. Reynolds negó con la cabeza. De ninguna manera. Si hablo, soy hombre muerto. Más tarde ese día, David se reunió con su nuevo aliado, el oficial Lyon Carter, en un lugar discreto. Carter le entregó una carpeta llena de documentos internos, evidencia de informes falsificados, uso de la fuerza no contabilizado y transacciones financieras sospechosas. Esto es solo la punta del iceberg. Carter dijo que hay todo un sistema que protege a tipos como Reynolds. Si quieres acabar con ellos, necesitarás más que esto. David escaneó los documentos, su expresión sombría. ¿Sabes quién está detrás de esto? Carter asintió. Su director, Harold Mason, ha estado dirigiendo el espectáculo durante años. Todos lo saben, pero nadie ha tenido las agallas para ir tras los ojos de David. Se entrecerraron. Mason tenía reputación de ser intocable. Acabar con él no sería una hazaña fácil. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó David. Carter dudó. Porque he visto demasiadas personas buenas resultar lastimadas mientras tipos como Mason y Reynolds caminan libres. Y porque tengo una familia, no quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde esto es normal. David asintió respetando el coraje del oficial. Estás tomando un gran riesgo. Tú también, respondió Carter, pero si nos mantenemos juntos en realidad podríamos tener una oportunidad. Mientras David y Carter trabajaban detrás de escena, las tensiones en Bridgeport
Siguieron aumentando una noche cuando Kendra y María salían de la casa de un amigo. Un auto se detuvo junto a ellas, las ventanas estaban tintadas y el motor al ralentí dominantemente. El corazón de Kendra se aceleró. María, vámonos. Antes de que pudiera moverse la ventanilla del pasajero, bajó revelando a un hombre en ropa. Eres Kendi Johnson. Tiene razón, dijo su tono frío. Craig no respondió. Tú y tu papá necesitan retroceder. El hombre continuó. Estás provocando problemas y los problemas tienen una forma de encontrar gente que no sabe cuándo rendirse. María agarró el brazo de Kendra. Déjalo correr, pero antes de que pudieran dar un paso, el hombre levantó un teléfono mostrando una foto de David. Piensa en tu viejo, dijo. No querría que le pasara nada. ¿Lo harías? El auto aceleró dejando a las chicas conmocionadas. Kendra agarró su teléfono. Sus manos temblaban mientras llamaba a su padre. Papá, dijo. Tan pronto como respondió, alguien nos acaba de amenazar. La actitud tranquila de David cambió instantáneamente. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estamos bien, pero lo volvieron a apagar. Saben sobre ti. La mandíbula de David se apretó y conocía los riesgos, pero escuchar que Kendra ahora era un objetivo le hizo hervir la sangre. Quédate donde estás, voy a buscarte. Mientras David colgó, sabía que las apuestas acababan de aumentar. Esto ya no se trataba solo de exponer la corrupción, se trataba de proteger a su familia. Esa noche David se sentó en su oficina revisando los documentos de Carter de nuevo. Reconstruyó la red de corrupción. Pero una cosa estaba clara: Mason era el eje. Si podían derribarlo, toda la operación colapsaría. David hizo otra llamada, esta vez a un viejo colega de sus días como fiscal. Necesito un favor, dijo, y es grande. El colega escuchó y luego dijo, estás jugando con fuego, David. Lo sé, respondió David, pero si no hacemos esto, gente como Reynolds y Mason seguirá arruinando vidas. Hubo una pausa y luego los colegas dijeron, te ayudaré, pero debes tener cuidado, estos tipos no caerán sin luchar. David colgó sabiendo muy bien a qué se enfrentaba. La lucha se estaba volviendo más peligrosa, pero no se echaría atrás. A la mañana siguiente, David recibió un sobre sin marcar en su puerta. Dentro había una sola foto: Kendra caminando hacia la escuela sin saber que la estaban siguiendo. En el reverso de la foto había un mensaje escalofriante: retírate, esta es tu última advertencia. Las manos de David temblaban de rabia. Quienquiera que haya enviado esto estaba jugando un juego peligroso. Y acababan de cometer un error crítico. David marcó el número de Carter. Es hora de subir la temperatura. Dijo que vamos a buscar a Mason. David se quedó mirando la foto durante mucho tiempo después de colgar. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esto era diferente. Las apuestas eran personales ahora. Quien había enviado el mensaje sabía exactamente cómo meterse bajo esta piel, pero habían subestimado una cosa. David no se intimidaba fácilmente. Quemó la foto y el mensaje en el fregadero de su cocina, viendo las llamas consumir la amenaza. Si Mason y su gente pensaban que podían asustarlo, les esperaba un duro despertar. Más tarde ese día, David se reunió con el oficial Carter en un estacionamiento, el tipo de lugar donde las sombras parecían extenderse eternamente. El rostro de Carter estaba sombrío cuando le entregó a David otra carpeta. Esto es todo lo que pude conseguir sobre Mason. Carter dijo que había cubierto sus huellas bien, pero no perfectamente. David abrió la carpeta hojeando extractos bancarios, correos electrónicos y memorandos internos. Mason había estado orquestando una red de corrupción durante años: sobornos, informes falsificados e incluso manipulación de pruebas. Todo estaba ahí, suficiente para construir un caso sólido. David buscó: esto es bueno, pero necesitamos más, necesitamos una prueba irrefutable. Carter asintió: he estado investigando sus finanzas. Hay una empresa fantasma vinculada a Mason que ha estado recibiendo grandes sumas de dinero. Creo que es una fachada, pero necesito más tiempo para rastrearlo hasta él. ¿Cuánto tiempo? David preguntó. Unos días, tal vez una semana. Carter dijo, pero hay algo más que he oído: susurros de que Mason se está poniendo nervioso, está limpiando la casa, atando. Luke termina. Si nos vamos a mudar, tenemos que hacerlo pronto. David cierra la carpeta. Entonces, no perdemos el tiempo en casa. Kendra intentó concentrarse en su tarea, pero su mente seguía divagando. La amenaza del hombre en el auto se reproducía en su cabeza como una mala película. Ella llamó a la mezcla de miedo y enojo: miedo por su padre, un enojo de que alguien pensó que podía controlar sus vidas. María se sentó a su lado desplazándose por su teléfono. Kendra, mira esto, dijo, sosteniendo la pantalla. Era un artículo de noticias. El subdirector Mason bajo fuego en medio de acusaciones de corrupción. Los ojos de Kendra se abrieron de par en par. Papá ni siquiera ha hecho público todo todavía. ¿Cómo salir esto? María se encogió de hombros. Tal vez alguien lo filtró. Kendra sintió una pequeña sensación de satisfacción. Las paredes estaban cerrando sobre Mason y esperaba que sintiera la presión, pero también sabía que esto lo haría más peligroso. Al día siguiente, Mason convocó una reunión privada con su círculo íntimo. Se reunieron en una sala de conferencias con poca luz. Su rostro está tenso. Tenemos un problema, Mason dijo, su voz baja y fría.
David Johnson está cavando y se está acercando demasiado. Uno de los oficiales, un hombre fornido llamado Briggs, se inclinó hacia adelante. Ya le enviamos un mensaje. ¿Qué más quieres que hagamos? Los ojos de Mason se entrecerraron. Claramente, el mensaje no fue lo suficientemente fuerte. Johnson es un baile de graduación y los problemas deben eliminarse. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que Mason estaba sugiriendo, pero incluso ellos dudaron ante la idea de llevar las cosas tan lejos. Briggs finalmente habló. ¿Quieres que lo eliminemos? Mason no pestañeó. Si se trata de eso, sí, pero por ahora nos enfocaremos en desacreditarlo. Hacerlo parecer un hombre desesperado que intenta ajustar viejas cuentas. Encontrar algo. Cualquier cosa que podamos usar en su contra. Briggs asintió. Investigaremos en su pasado. Veremos qué podemos hacer. Mason se reclinó en su silla y vigiló a Carter. Últimamente ha estado actuando de manera extraña. Si está ayudando a Johnson, también nos ocuparemos de él esa noche. David recibió otra llamada de su antiguo colega. He estado revisando la evidencia que enviaste. El colega dijo que es fuerte, pero si vamos a derribar a Mason, debemos golpearlo donde más le duele su reputación. David estuvo de acuerdo. Estaba pensando lo mismo. Necesitamos hacer esto público. Exponerlo por el fraude que es. Tengo un contacto en un importante medio de noticias. El colega dijo que sabían la historia, pero debemos ser estratégicos una vez que esto salga a la luz. Mason arrojará todo lo que tiene contra nosotros. David estaba listo. Déjenos hacerlo. A la mañana siguiente, la historia estalló. El titular decía que el subdirector Mason estaba vinculado a un escándalo de corrupción. La investigación de asuntos internos está en marcha. El artículo detalló los supuestos crímenes de Mason citando fuentes anónimas dentro del departamento. Fue una bomba y la ciudad estalló de indignación. Mason intentó restar importancia a las acusaciones, calificándolas de infundadas y motivadas políticamente, pero la evidencia era demasiado fuerte para ignorar a los manifestantes reunidos fuera del ayuntamiento exigiendo la renuncia de Mason. El alcalde, que enfrenta una presión creciente, anunció que Mason estaba siendo puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación. David vio las noticias desde su sala de estar. Una pequeña sensación de victoria lo invadió, pero sabía que esto era solo el comienzo esa noche. David se despertó sobresaltado por el sonido de un vidrio roto. Agarró el bate de béisbol que guardaba junto a su cama y corrió escaleras abajo en la sala de estar. La ventana de frente estaba rota y había un ladrillo en el piso. Lo recogió y notó una nota atada alrededor de ella. Desdobló el papel y leyó el escalofriante mensaje. Última advertencia. La próxima vez no será solo una ventana. El agarre de David en el bate se hizo más fuerte. Sabía que estaban tratando de asustarlo para que diera marcha atrás, pero todo lo que habían hecho fue alimentar su determinación. Llamó a Carter de inmediato. Se están desesperando. David dijo que tenemos que movernos más rápido. Estoy en ello, respondió Carter. Pero ten cuidado, no se detendrán hasta que obtengan lo que quieren. David ona. Su mente acelerada, miró la ventana rota y el ladrillo en el suelo y tomó una decisión. Lo querían asustado. Querían que corriera. Pero David Johnson no iría a ninguna parte. La mañana después del incidente del ladrillo, David llevó a Kendra a quedarse con su tía en un pueblo vecino. No fue una decisión fácil. Odiaba la idea de estar separado de ella, pero sabía que estaría más segura que allí mientras conducían. Kendrick seguía mirando a su padre. ¿Estás segura de que este es el movimiento correcto?, preguntó. ¿Y si vienen a por ti después? David le dio una mirada tranquilizadora. No te preocupes por mí. Puedo manejar esto. Tu seguridad es lo primero. K.R.A. frunció el ceño pero asintió, entendiendo la gravedad de la situación cuando llegaron a la casa de su tía. David Hunter dijo con fuerza, «Cerca de tu tía y mantén tu teléfono encendido», dijo. «Te llamaré todos los días». «Lo haré». Kendra respondió con la voz vacilante, «Solo ten cuidado, papá». David prometió que lo haría y luego condujo de regreso a Bridgeport con un renovado sentido de determinación. No solo estaba luchando por la justicia, ahora estaba luchando para proteger a su familia en la ciudad. Mason estaba desentrañando la tormenta mediática, había convertido su presencia una vez dominante en una figura de desdén público. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas de abogados, aliados políticos e incluso algunas amenazas de dentro de su propio círculo sentado en su oficina.
Mason se sirvió un vaso de doble mirando los papeles esparcidos sobre su escritorio. No solo estaba preocupado por perder su puesto, estaba preocupado por los esqueletos en su armario que David Johnson estaba decidido a exponer. Tomó su teléfono y marcó un número. Necesitamos acelerar el plan, dijo Mason. Cuando la persona del otro lado respondió Johnson, no se echa atrás y cuanto más se prolongue esto, peor se pondrá para nosotros. ¿Qué quieres que haga? Preguntó la voz. Los ojos de Mason se oscurecieron. Sácalo de la ecuación permanentemente. Mientras tanto, David se reunía con Carter en una casa segura. Carter había logrado desenterrar más sobre la empresa fantasma de Mason, rastreándola a cuentas en el extranjero vinculadas a importantes proyectos de construcción en la ciudad. Los proyectos supuestamente eran para beneficio público, pero el dinero sugirió algo mucho más oscuro: malversación de fondos y sobornos. Este es el clavo en el ataúd, dijo Carter extendiendo los documentos sobre la mesa. Si podemos vincular esto con Mason, se acabó el juego. David estudió los archivos. Su mente estaba trabajando en los próximos pasos. Necesitamos hacer esto público, pero también necesitamos protegerte. Si Mason descubre que eres el denunciante, no dudará en ir tras de ti. Carter asintió. Ya hice arreglos. Mi familia está fuera de la ciudad y estoy preparado para testificar bajo juramento si llega a eso. David puso una mano en el hombro de Carter. Estás haciendo lo correcto. Lo detendremos juntos más tarde esa noche. Mientras David conducía a casa, notó que una camioneta negra lo seguía. Sus instintos se activaron de inmediato. Hizo una serie de vueltas tratando de sacudir el vehículo, pero se mantuvo detrás del corazón de David. Latía con fuerza mientras aceleraba en dirección a una zona más poblada. No estaba dispuesto a dejar que lo atraparan en una calle tranquila. El todoterreno igualó su velocidad, sus faros deslumbrando en su espejo retrovisor. De repente el todoterreno se desvió tratando de sacar el coche de David de la carretera. David apretó los dientes y mantuvo el control, evitando por poco una colisión. Vio una gasolinera abierta más adelante y se detuvo chirriando. El todoterreno pasó a toda velocidad, pero no antes de que David viera al conductor, un hombre con un pasamontañas negro. David salió de su coche. Sus manos temblaban ligeramente mientras llamaba a Carter. Solo intentaron sacarme de la carretera. Dijo que esto ya no es una advertencia. Están haciendo su movimiento. Carter maldijo. En el otro extremo necesitas llegar a un lugar seguro. Te encontraré en la casa segura. David estuvo de acuerdo, pero mientras conducía su mente estaba acelerada. Mason estaba desesperado y los hombres desesperados eran peligrosos, pero David no estaba dispuesto a dar marcha atrás y Mason quería pelear. Consiguiera uno la mañana siguiente. La noticia de la filtración de documentos financieros llegó a las noticias. El titular decía que el subdirector Mason estaba vinculado a un plan de malversación de fondos multimillonario. La ciudad estalló en protestas y los manifestantes inundaron las calles gritando por el arresto de Mason. El alcalde convocó una conferencia de prensa de emergencia para anunciar que la ciudad lanzaría una investigación independiente sobre las acusaciones. Mason, ahora totalmente acorralado, sabía que le quedaba poco tiempo. Reunió a sus oficiales más leales y presentó un plan desesperado. Vamos a silenciar a Johnson y a cualquiera que lo ayude. Mason dijo que si no lo hacemos, todos caeremos. Esa noche, David y Carter trabajaron hasta tarde preparándose para la siguiente fase de su operación. Planeaban entregar sus hallazgos a las autoridades federales pasando el sistema local por completo, pero cuando estaban terminando, el teléfono de Carter sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es un aviso anónimo. Dijo que Mason está planeando algo grande esta noche. David se volvió loco. ¿Qué tipo de algo? Carter leyó el mensaje en voz alta. Van a por ti. Prepárate. Los dos hombres intercambiaron una mirada tensa. El tiempo se estaba acabando. Necesitamos movernos ahora. David dijo, dejemos que les lleven esta evidencia a los federales antes de que sea demasiado tarde. Pero justo cuando estaban a punto de irse, el sonido de llantas chirriando afuera los congeló en el lugar. David miró por la ventana y vio varios vehículos que se acercaban. Temeroso, dijo. Su voz era firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. Carter agarró su arma. Parecía que Mason no estaba esperando la investigación. David asintió. Su mandíbula dijo, entonces lucharemos. El sonido de las puertas de los autos al cerrarse resonó en la noche. David y Carter intercambiaron miradas rápidas. Su adrenalina se disparó. Los hombres afuera no estaban allí para hablar. Estaban allí para terminar lo que Mason había comenzado. David se movió rápidamente para cerrar la puerta y cerrar la persiana. Necesitamos salir de aquí, dijo, manteniendo la voz baja. Tienen números y lo superaban en armamento. Carter revisó su arma, asintiendo con la cabeza. De acuerdo, hay una salida trasera.
Podemos escabullirnos y correr. El sonido de botas pesadas sobre la grava se hizo más fuerte. David agarró los archivos de evidencia de la mesa y los metió en una mochila. Movámonos. Justo cuando giraban hacia la puerta trasera, una voz fuerte retumbó desde afuera. David Johnson, Liam Carter sale y tal vez te dejemos vivir. David se congeló por un segundo reconociendo la voz como la mano derecha del oficial Briggs Mason. Carter apretó su agarre en esta arma. No nos están dejando otra opción. Carter murmuró. Las ventanas temblaron cuando alguien intentó abrir la puerta principal a la fuerza. David y Carter se apresuraron hacia atrás, pero antes de que pudieran llegar a la salida, el sonido del vidrio rompiéndose los hizo detenerse en seco. Un bote de gas lacrimógeno rodó por el suelo arrojando humo espeso y asfixiante. David tosió cubriéndose la boca con la manga. Están tratando de hacernos salir. Carter se puso la camisa sobre la cara. Sigue moviéndose. Los dos tropezaron a través de la habitación llena de humo. Con los ojos ardiendo lograron llegar a la puerta trasera, pero cuando la abrieron se encontraron con el frío cañón, una escopeta. Yendo a alguna parte, uno de los hombres de Mason se burló David y Carter apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el hombre balanceara la culata de la escopeta, tirando a Carter al suelo. David se lanzó hacia adelante agarrando el brazo del hombre y luchando por el control del arma. Los dos lucharon, pero la determinación de David le dio la ventaja. Con un empujón final, desarmó al hombre y le dio un puñetazo que lo envió al suelo. Carter gimió cuando se puso de pie nuevamente. «Gracias», dijo agarrando la escopeta. David no tuvo tiempo de responder. Más pasos se dirigieron hacia ellos y sabían que los refuerzos se acercaban. «Tenemos que separarnos», David dijo con urgencia. «Toma la evidencia y llévala a la cerca. Yo los alejaré». Carter dudó. «De ninguna manera. No te dejaré atrás». David agarró a Carter por el hombro. Sus ojos eran feroces. «Tienes una familia que proteger y esto no se trata solo de mí. Se trata de derrotar a Mason. Ahora vete de mala gana». Carter asintió. Tomó la mochila y desapareció en las sombras, dejando a David para enfrentar la amenaza entrante. David se movió rápidamente, lanzándose entre los edificios y permaneciendo al amparo de la oscuridad. Podía escuchar a los hombres llamándose entre sí. Otros con sus linternas recorriendo el área. Conocía bien el terreno y lo usó a su favor guiándolos en una persecución salvaje. Cuando llegó a un almacén abandonado, David se deslizó dentro y se agachó detrás de una pila de cajas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su mente estaba aguda. Necesitaba comprar la carta suficiente tiempo para escapar con la evidencia. El sonido de pasos resonó por el almacén cuando los hombres entraron, sus linternas cortando la oscuridad extendida. Briggs ordenó encontrarlo. David se quedó perfectamente quieto escuchando mientras los hombres se movían por el espacio. Esperó hasta que uno de ellos pasó cerca. Luego agarró una tubería de metal del suelo y la arrojó al otro lado de la habitación. El ruido atrajo su atención y corrieron hacia el ruido usando la distracción. David salió de su escondite y se dirigió a nivel superior del almacén. Desde allí podía ver a los hombres de abajo buscando en vano. «Vamos, Johnson», Briggs gritó. «¿Crees que puedes esconderte para siempre? ¿Te encontraremos?» La mente de David se aceleró mientras formulaba el plan. Vio una vieja grúa industrial colgando sobre los hombres y una idea tomó forma. Con cuidado se dirigió a la panel de control y encendió la grúa. Repentino zumbido de la maquinaria atrapó a los hombres fuera de guardia. Miraron a su alrededor confundidos mientras David maniobraba la grúa bajando su pesada carga hacia ellos. Lo que uno de los hombres comenzó a decir, pero era demasiado tarde. David soltó la carga y se vino abajo, estrepitosamente enviando a volar y dispersando al grupo en el caos. David se escabulló sabiendo que se había ganado un poco más de tiempo. Mientras tanto, Carter se abría paso por la ciudad pegándose a callejones y calles laterales. Sabía que los hombres de Mason lo estarían buscando, pero también sabía que el tiempo era esencial. Cada segundo contaba. Finalmente llegó a un lugar seguro, un edificio de oficinas anodino, donde su contacto lo estaba esperando. Carter entró por una puerta lateral y fue recibido por un hombre de traje. «Agente Morales», el hombre dijo extendiendo una mano. «Te hemos estado esperando». Carter le entregó la mochila. «Esto es todo lo que necesitas para derribar a Mason, pero Johnson todavía está ahí afuera y lo están cazando». Morales asintió con tristeza. «Nos moveremos rápido y no te preocupes, enviaremos un equipo para buscarle el relevo de Carter». Duró poco mientras el peso de los eventos de la noche se asentaba sobre él. Había hecho su parte, pero no podía quitarse de encima la preocupación por la seguridad de David en el almacén. David sabía que se le estaba acabando el tiempo. Los hombres se reagruparon y pudo escuchar a Briggs gritar órdenes. «Rodee el lugar. No saldrá vivo de allí». Los ojos de David escanearon la habitación, buscando una ruta de escape. Vio un tragaluz arriba y supo que era su única oportunidad. Subió a una pila de cajas, rompió el vidrio y se subió al techo. El aire frío de la noche lo golpeó mientras se arrastraba por el techo,
pero no se detuvo. Podía escuchar a los hombres de abajo gritando de frustración cuando se dieron cuenta de que había escapado. David se deslizó por una tubería de drenaje y aterrizó en un callejón. Su cuerpo y sus pulmones ardían, pero se obligó a seguir moviéndose. Aún no estaba a salvo, pero había llegado tan lejos y no estaba dispuesto a rendirse ahora mientras desaparecía en la noche. David sabía una cosa con certeza: esta pelea estaba lejos de terminar. David navegó por las calles oscuras, su pulso acelerado, su cuerpo estaba dolorido por la lucha, pero su mente estaba nítida y enfocada en el siguiente movimiento. No podía parar ahora, no con los hombres de Mason persiguiéndolo en las apuestas más altas, que nunca encontró refugio en un viejo taller mecánico. En las afueras de la ciudad era uno de los viejos lugares frecuentados por su difunto hermano, un lugar que pocas personas conocían por dentro. El olor a aceite y óxido llenaba el aire, y la tenue luz de una bombilla colgante parpadeaba siniestramente. David cerró la puerta detrás de él y se hundió en una silla recuperando el aliento. Sacó su teléfono y llamó a Carter. La línea vibró por un momento antes de que la voz de Carter llegara. ¿No has preguntado? Su voz está tensa por ahora. David respondió. ¿Le llevaste la evidencia a Morales? Sí, los federales están en eso, pero los Masons todavía tienen gente en todas partes. Se están moviendo rápido para cubrir sus huellas. David exhaló pesadamente. Necesitamos mantener la presión. Si dejamos arriba enterrarán esto. Ya lo he oído, susurros de que Mason está entrando en pánico. Carter dijo que sabe que se le acaba el tiempo, pero eso lo hace aún más peligroso. David asintió, aunque Carter no podía verlo. Mantente agachado. Te llamaré cuando tenga un plan. Mientras colgaba los pensamientos de David se dirigieron a Kendra. Ella estaba a salvo con su tía por ahora, pero sabía que el peligro no pasaría por completo hasta que Mason fuera derribado. Se prometió a sí mismo que no importaba lo que pasara, verá esto. Mientras tanto, en la extensa casa suburbana de Mason, la atmósfera estaba tensa. Mason caminaba de un lado a otro en su estudio, un vaso de whisky en la mano. Su teléfono vibró y respondió de inmediato. ¿Cuál es el estado?, exigió en el otro extremo. Briggs sonaba frustrado. Johnson, se nos escapó de los dedos. El hombre es un fantasma. Mason golpeó su vaso contra el escritorio rompiéndolo. Entonces encuéntrenlo. No me importa lo que cueste. Estamos perdiendo contra un fiscal fracasado. Briggs dudó. Los federales están involucrados ahora. Tienen evidencia. Carter entregó. El rostro de Mason se oscureció. Entonces llevamos esto al siguiente nivel. Si Johnson quiere una guerra, le daremos una. Colgó e inmediatamente hizo otra llamada. Preparen todo. Dijo que es hora de enviar un mensaje. Más tarde esa noche, la pieza temporal de David se hizo añicos por el sonido de los neumáticos chirriando fuera del taller de mecánicos. Se asomó por una grieta en la ventana tapiada y vio dos todoterrenos negros deteniendo a hombres con equipo táctico derramado, sus rostros oscurecidos por máscaras. El corazón de David. La tía con fuerza lo habían encontrado. Agarró una llave del banco de trabajo y silenciosamente se adentró en el taller. Su mente corriendo por una salida. La salida trasera era su única opción, pero estaba bloqueada por pilas de neumáticos viejos y piezas de motor. Los hombres afuera comenzaron a golpear la puerta principal, sus voces amortiguadas, pero ordenando. David, Johnson, abre. Sabemos que estás ahí. David se movió rápidamente, despejando un camino hacia la parte trasera. La puerta estaba oxidada y crujió cuando la abrió, revelando un callejón estrecho. Se deslizó pegándose a las sombras mientras los hombres entró en la tienda detrás de él. Busque el lugar. Uno de ellos ladró. David siguió moviendo los ojos, buscando un lugar donde esconderse. El callejón conducía a un sitio de construcción. Su estructura esquelética proporcionaba una cobertura eficaz. Subió a una plataforma parcialmente construida y se posicionó para observar a sus perseguidores. Los hombres desplegaron sus linternas atravesando la oscuridad. David podía escuchar sus pasos crujiendo sobre la grava mientras se acercaban a su posición. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Necesitaba una distracción. Vio una pila de tablones de madera cerca. David aflojó uno con cuidado, dejándolo tambalearse en el borde. Cuando los hombres estaban directamente debajo, le dio un empujón y se estrelló contra el suelo, sobresaltándolos y atrayendo su atención. Uno de ellos gritó corriendo hacia el ruido. David usó la distracción para subir más alto y llegar a una plataforma que daba al sitio. Desde allí podía ver una salida que conducía a una calle concurrida. Si pudiera alcanzarla, tendría la oportunidad de mezclarse y escapar. Pero mientras bajaba, uno de los hombres lo vio. Allí está. David aceleró, sus pies golpeando contra el andamio de metal. Los hombres se persiguen, sus gritos. Entrando en la noche, llegó al borde del sitio y saltó al pavimento de abajo, rodando para absorber el impacto. Corrió hacia la calle zigzagueando entre el tráfico mientras los autos tocaban la bocina y se desviaban detrás de los hombres. Luchaban por mantener su equipo.
Pesado frenándolos, David se lanzó a una estación de metro abarrotada de gente desapareciendo entre los viajeros. Se subió a un tren justo cuando las puertas se cerraron dejando sus perseguidores atrás mientras el tren se alejaba. David finalmente se permitió un momento para respirar. Había escapado de nuevo, pero sabía que Mason no se detendría hasta que lo silenciaran o lo expusieran de nuevo en el precinto. La frustración de Mason se desbordó cuando recibió la última actualización de Briggs. Lo dejaste escapar de nuevo, Mason gruñó golpeando su puño sobre el escritorio. Briggs hizo una mueca. Es resbaladizo, pero lo atraparemos. Es solo cuestión de tiempo. Mason controló su mente acelerada. El tiempo no está de nuestro lado. Los federales están cerrando y si Johnson llega a ellos primero, terminamos. Dejó de mirar por la ventana. Necesitamos cambiar el juego. Golpéalo donde más le duele. RGG se frunció el ceño. ¿Quieres decir que Mason volvió su expresión fría? Su hija. Si no podemos llegar a él, haremos que venga a nosotros. Briggs vaciló, claramente incómodo. Ese es un movimiento arriesgado. Los ojos de Mason se endurecieron. Tiempos desesperados. Briggs lo hace, sin darse cuenta del siniestro plan de Mason. David se reagrupó en una casa segura y formuló sus próximos pasos con Carter. Pero mientras elaboraban una estrategia, el teléfono de David vibró con un mensaje. Era una foto de Kendra tomada fuera de la casa de su tía acompañada de un mensaje simple y escalofriante. No puedes protegerla para siempre. La sangre de David se heló. Sus manos se apretaron en puños mientras miraba la pantalla. Mason había cruzado la línea y ahora era personal de una manera que no lo había sido antes de que termináramos. Esto dijo David. Su voz se llenó de furia tranquila. Ahora David miró la foto de Kendra. Su agarre se apretó en el teléfono. Su pulso latía con fuerza en sus oídos y su mente se elevó a través de las posibilidades. Mason había cruzado cada línea y ahora la lucha ya no era solo por justicia. Se trataba de supervivencia. Carter se inclinó leyendo el mensaje. Habían ido tras tu hija. Su voz era baja, pero la ira era clara. David asintió con la mandíbula apretada. Mason está haciendo su movimiento. Sabe que estamos cerca de derribarlo y esta es su manera de forzar mi mano. Carter movió la mano sobre su arma. Necesitamos llevarla a algún lugar, incluso más seguro. Si están dispuestos a amenazarla, podrían intensificarse. Llamaré a su tía y les advertiré. David dijo marcando el número cuando sonó el teléfono. Una fría comprensión lo golpeó. Mason no estaba mintiendo si no actuaban rápido. Las cosas podrían salirse de control en la casa de ella. Kendra se sentó en la sala de estar viendo las noticias. Los informes todavía estaban centrados en Mason con crecientes pedidos de renuncia y arresto. Herón Valerie trajo una taza de té. Su rostro estaba marcado por la preocupación. ¿Estás aguantando? ¿Está bien? Valerie preguntó sentada a su lado. Kendra asintió aunque sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Solo quiero que esto termine. Antes de que Valerie pudiera responder, sonó el teléfono. Ella respondió con su expresión creciendo. Más seria mientras escuchaba a David. ¿Qué está pasando? Preguntó mirando a Kendra. Kendra se sentó más derecha, hundiéndose duro. Es papá. Valerie le entregó el teléfono. Es el Kendra tomó el teléfono. Papá, Kendra, escúchame atentamente, David, dijo su voz firme, pero urgente. Tú y Valerie necesitas salir de la casa. La gente de Mason te está mirando. El estómago de Kendra cayó. ¿Qué? ¿Cómo saben dónde estoy? Nos han estado siguiendo, David explicó. Empaca una mochila y vete, enviaré a alguien para que te encuentre. Kendra miró a Valerie que ya estaba agarrando su bolso. Está bien, pero ¿a dónde vamos? Hay un lugar seguro en Hartford, David dijo. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección. Llega y mantente fuera de la vista. Las manos de Kendra temblaron mientras admitía. Valerie estaba tranquila pero eficiente empacando rápidamente una pequeña bolsa. Estaremos bien, dijo tratando de tranquilizar a Kendra. Déjalo, solo muévete rápido. Mientras salían de la casa, Kendra no podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo observados. Mientras tanto, Mason estaba sentado en la oficina de su casa, viendo una película en vivo desde un lugar de cámara oculta cerca de la casa de Valerie. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios cuando vio a Kendra y Valerie irse. Parece que nuestro mensaje fue recibido, dijo Mason sorbiendo su bebida. Briggs estaba cerca con los brazos cruzados. ¿De verdad crees que esto forzará la mano de Johnson? Tal vez la sonrisa burlona de Mason se desvaneció. No se trata de forzar su mano, se trata de mostrarle que siempre estamos un paso adelante. Él piensa que es inteligente, pero ahora está jugando en mi mundo. RGG se asintió aunque la inquietud permaneció en sus ojos. Había visto la crueldad de Mason antes, pero esto se sentía diferente, más personal, más peligroso. Mientras Kendra y Valerie conducían por las calles tranquilas, Kendra seguía mirando por la ventana, sus nervios al borde. Cada auto que pasaba la hacía correr duro y cada sombra parecía representar una amenaza. ¿Crees que nos están siguiendo?
Preguntó Kendra, su voz apenas por encima de un susurro. Valerie se mantuvo tranquila, sus ojos en la carretera. Si es así, lo sabremos pronto. De repente, el teléfono de Kendra vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Puedes correr, pero no puedo ocultarlo. Se lo mostró a Valerie, quien frunció el ceño. No respondas, Valerie. Dijo que están tratando de asustarnos antes de que Kendra pudiera bajar el teléfono. Los faros aparecieron en el espejo retrovisor. Un todoterreno negro nos seguía de cerca. Su motor rugía siniestramente allí. Aquí Kendra susurró, su respiración entrecortada. El agarre de Valerie en el volante se apretó. Agárrate, presionó el acelerador. El auto acelera mientras serpentean por las calles. El todoterreno igualó su velocidad manteniéndose justo detrás de ellos. Tenemos que perderlos, dijo Valerie tomando un giro brusco hacia una calle lateral. Kendra se aferró a la manija de la puerta. Su corazón latía con fuerza. El todoterreno se mantuvo cerca. Sus llantas tacaban mientras hacía el mismo giro de adelante. Valerie vio un paso elevado con un camino lateral angosto. Tomó una decisión en una fracción de segundo y se metió en el todoterreno. Dudó por un momento antes de seguir el camino. Era estrecho con apenas espacio suficiente para dos autos. Valerie empujó el auto más fuerte. El motor rugía mientras corrían hacia el final del paso elevado. En el último segundo se desvió hacia un camino oculto que conducía a un área boscosa. El todoterreno escupió perdiendo el giro. Valerie apagó rápidamente las luces del coche y se metió en las sombras. Ambos contuvieron la respiración mientras las luces traseras del sur desaparecían en la distancia. Después de unos tensos momentos, Valerie exhaló. Creo que los perdimos. Kendra sintió con las manos temblorosas. Por ahora de vuelta en la casa segura, David caminaba de un lado a otro mientras esperaba una actualización de Kendra cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Lo abrió rápidamente. Estamos a salvo por ahora, rumbo a Hartford. David suspiró aliviado, pero sabía que esto era solo temporal. Necesitaba terminar esto, y rápido. Carter entró con expresión seria. Tenemos otro problema. David frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Los hombres de Mason están en movimiento otra vez, dijo Carter, y esta vez están apuntando a uno de tus viejos contactos, alguien que nos ayudó a construir el caso. El corazón de David se hundió. ¿Quién dudó? Carter James Price era un ex periodista que había proporcionado información crítica sobre los tratos de Mason. Si Mason llegaba, él podría comprometer todo el caso. Tenemos que llegar al primero, dijo David agarrando su código. ¿Dónde está? Lo último que escuché fue que estaba manteniendo un perfil bajo en un motel en el lado oeste, Carter dijo, pero tenemos que movernos rápido. David asintió. Déjalo ir. Mientras aceleraban hacia el motel, la mente de David corría. Mason se estaba volviendo más agresivo y las apuestas eran más altas que nunca. Si no actuaban rápidamente, más vidas estarían en peligro. Cuando llegaron, el estacionamiento del motel estaba inquietantemente tranquilo. David y Carter salieron del auto con cautela. Sus ojos escaneando el área, encontraron la habitación de Price y llamaron suavemente. James, es David. Abre. Después de un momento tenso, la puerta se abrió revelando el rostro cauteloso de Price. David, ¿qué estás haciendo aquí? No hay tiempo para explicaciones, David dijo. Tenemos que sacarte de aquí. Los hombres de Mason están llegando. Los ojos de Price abrieron como platos. ¿Cómo me encontraron? Tienen gente por todas partes, Carter dijo, pero no te vamos a dejar aquí. De repente, el sonido de Vance acercándose. David se asomó por la ventana y vio dos SUV negros entrando al estacionamiento. Allí, aquí, David dijo en voz baja. Prepárate. David cerró rápidamente las cortinas. Cuando los SUV negros llegaron para detener la tensión en la habitación, se palpaba. Price se veía pálido, sus manos temblaban mientras alejaba de la ventana. No van a tocar educadamente, dijo Carter comprobando su arma. Necesitamos una estrategia de salida. David escaneó la habitación. Su mente acelerada. La habitación del motel era pequeña, con solo una puerta y una ventana estrecha. En el baño, las ventanas demasiado estrechas para pasar, murmuró mirando hacia el baño. Tendremos que hacer una parada aquí. Los ojos de Price abrieron de miedo. Estás bromeando, ¿verdad? No estoy hecho para esto. No tienes elección, dijo David firmemente. Si te ponen las manos encima, todo por lo que hemos trabajado se desmorona. Carter se movió hacia la puerta escuchando atentamente. Están saliendo, susurró. 3 o tal vez 4 de ellos. David agarró una lámpara pesada de la mesita de noche y se colocó al lado de la puerta. Agacharse. Le ordenó a Price. Déjalos entrar primero, los tomaremos desprevenidos. Price asintió de mala gana, agachándose detrás de la cama mientras Carter estabilizaba su puntería. Fuera, el sonido de pasos se acercaba, cada uno más pesado que el anterior. Un fuerte golpe rompió el silencio. Abrió la puerta. Price, una voz profunda, gritó: estamos ahí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. David permaneció en silencio, conteniendo la respiración. El pomo de la puerta se sacudió cuando el hombre afuera intentó abrirla. La fuerza, última oportunidad, advirtió la voz. Cuando no hubo respuesta, hubo un choque repentino cuando la puerta fue pateada. David reaccionó instantáneamente, balanceando la lámpara en la cara del primer hombre, que entró. El metal pesado conectó con un ruido sordo enfermizo, y el hombre se desplomó en el suelo agarrándose la cabeza. Carter disparó 2 tiros rápidos al segundo intruso, golpeándolo en el hombro. El hombre se tambaleó hacia atrás, maldiciendo en voz alta, mientras caía contra el marco de
La puerta, muévete, gritó David arrastrando a Price hacia el baño. Carter se arrojó fuego de cobertura obligando a los hombres restantes a cubrirse afuera. Los inmovilizaron por ahora. Carter dijo, estamos cargando su arma, pero llamarán refuerzos. David ayudó a Price a subir al baño, dándole un momento para recuperar el aliento. ¿Estás bien?, preguntó Brice. Asintió, aunque su rostro estaba pálido apenas. Carter se unió a ellos, manteniendo su arma apuntando a la puerta. No podemos detenerlos para siempre. Los necesitamos para salir de aquí. David asintió. Hay un pasillo de mantenimiento detrás del edificio. Si podemos llegar, tendremos un camino despejado hacia el auto. Mientras los hombres afuera se reagrupaban, David y Carter llevaron a Price a través del baño y hacia la ventana trasera. Carter la abrió de una patada. El aire fresco de la noche entró. Uno por uno salieron y se dejaron caer en el estrecho callejón detrás del motel. Quédense cerca, susurró David liderando el camino. Se movieron rápidamente. Manteniéndose en las sombras, el sonido de las sirenas resonó en la distancia y David esperaba que estuvieran respondiendo a los disparos. Llegaron al auto estacionado a una cuadra de distancia y se amontonaron. Carter encendió el motor y se dirigió a la carretera principal. Justo cuando los SUV salieron rugiendo del estacionamiento del motel en la dirección opuesta, se darán cuenta de que nos fuimos pronto, dijo Carter mirando por el espejo retrovisor. Tenemos que poner tanta distancia entre nosotros como sea posible. David asintió con la cabeza hacia el edificio federal. Morales necesita saber qué acaba de pasar. Price desplomó en el asiento trasero, todavía visiblemente conmocionado. No puedo creer esto, murmuró. Estaban listos para matarme. David se volvió hacia él. Es por eso que necesitamos que te mantengas fuerte. Mason está desesperado y seguirá viniendo hasta que lo acabemos. Price tragó saliva, asintiendo. Estoy contigo, enviemos esto. Llegaron al edificio federal justo antes del amanecer. El agente Moores los recibió en una sala de conferencias. Segura, su expresión era sombría mientras escuchaba su relato del ataque al motel. Esto demuestra que Mason está escalando. Morales dijo cruzándose de brazos. Ella sabe que nos estamos acercando y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerse. David dejó el archivo de evidencia sobre la mesa. Tenemos suficiente para seguir adelante con él. Ahora debes actuar antes de que desaparezca o peor. Morales asintió. Ya estamos coordinando con los alguaciles federales. Mason está bajo vigilancia y se moverá dentro de las próximas 24 horas. Carter frunció el ceño. Eso es, y demasiado cerca. Hay gente por todas partes y no se irán en silencio. Estamos preparados para eso. Morales le aseguró que nos ocuparemos abajo Mason y toda su operación. David se inclinó hacia adelante. Y mi hija Mason ya envió un mensaje. No la dejaré ser un objetivo. Morales lo miró a los ojos. Le asignaremos un equipo de protección a ella y a su familia. Estarán a salvo. David exhaló algo del peso que se le quitó de los hombros. De regreso a la sede de Mason Leaks, dio la mala noticia. Price escapó y Johnson está trabajando con los federales. Mason golpeó la mesa con el puño. ¿Me estás diciendo que no podrías manejar a un periodista y a un fiscal fracasado? Riggs permaneció en silencio, su rostro tenso. Mason basó su ira apenas contenida. La noticia se está apretando, y si no actuamos ahora lo perderemos todo. Se volvió hacia Briggs. Preparen a todos, los vamos a atacar antes de que nos ataquen a nosotros. Briggs vaciló. Estás planeando un asalto total a los federales. Los ojos de Mason brillaron con desesperación. No me importa lo que cueste, no nos rendiremos sin luchar. Cuando amaneció, David sabía que se avecinaba la confrontación final. Las piezas estaban en su lugar y la lucha por la justicia estaba llegando a su punto máximo, pero con Mason volviéndose más peligroso, la hora, el costo de la victoria podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La ciudad se despertó cuando el sol apareció en el horizonte, pero para David la mañana no trajo paz. Se sentó en la sala de conferencias del edificio federal, Carter y Price a su lado. Mientras se describía la operación para derribar a Mason, seguimos a Mason hasta una casa segura en las afueras de la ciudad, dijo R señalando un mapa. Está fuertemente custodiado, pero tenemos equipos tácticos listos para entrar. David estudió el diseño. ¿Cuál es el cronograma en el que nos movemos al atardecer? Morales respondió que eso nos da tiempo para coordinar y asegurarnos de que todos los puntos de entrada estén cubiertos. Carter se inclinó hacia adelante. Mason no se irá en silencio, no ha hecho nada que perder, por eso estamos preparados para la resistencia, dijo Morales. Pero Ranch va tras Mason. Vamos a reunir a toda su red. Eso termina esta noche. David asintió, pero sus pensamientos ya estaban en Kendall. La había llamado antes para registrarse y estaba a salvo bajo protección federal, pero no podía deshacerse de la sensación de que Mason tenía un último auto para jugar en la casa segura de Mason. La atmósfera estaba tensa. Briggs y un puñado de oficiales leales se reunieron alrededor de Mason, sus caras sombrías. Todos sabían que vienen por nosotros, dijo Mason con su voz fría e inquebrantable. Pero no vamos a caer sin luchar. Briggs asintió. Los metes están listos, pero seremos superados en número. Mason sonrió de lado. Déjalos venir. Tenemos suficiente potencia de fuego para hacerlos lamentar. Uno de los oficiales dio un paso adelante. ¿Qué hace Johnson?
Ha sido una espina a una hora del comienzo la expresión de Mason. Se oscureció. Johnson recibirá lo que se merece, pero primero nos aseguraremos de que los federales sepan que no debemos ser subestimados. Sacó un teléfono quemador y marcó un número. Después de unos timbres una voz respondió. Todo está en su lugar. Mason dijo sabes qué hacer. Horas después, mientras los equipos tácticos se preparaban para entrar, David y Carter estaban afuera viendo el sol esconderse detrás del horizonte. El peso del momento era pesado, pero David sintió una tranquila resolución. Esto es todo. Carter dijo ¿estás listo? David asintió. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Morales se acercó ajustando su prueba de balas. Los equipos rápidos están en posición. Entraremos en acción a mi señal. David y Carter se unieron al equipo asignado a la entrada principal. Sus nervios mientras se movían a posición. Morales dio la señal de ir. Los equipos tácticos se movieron rápidamente llegando a las puertas y asaltando el edificio. Los disparos estallaron inmediatamente. El sonido ensordecedor en el espacio confinado. David se mantuvo agachado. Su corazón se aceleró mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Adentro, Mason y sus hombres contraatacaron ferozmente. El aire estaba denso con humo y el olor a que de la pólvora. Mason gritó su voz cortando el ruido. Toda la línea, no los dejes pasar. David y Carter avanzaron cuidadosamente despejando las habitaciones. A medida que avanzaban llegaron a un pasillo central donde Briggs y otros dos oficiales mantenían su posición. Se produjo un tenso tiroteo. Las balas se reflejaban en las paredes. Carter logró derribar a uno de los oficiales, mientras David desarmó a otro dejando a Briggs solo. Al darse cuenta de que estaba superado, Briggs dejó caer su arma y levantó las manos. No disparen, gritó. David mantuvo su arma apuntada a Briggs. ¿Dónde está Mason? Briggs vaciló. El sudor corría por su rostro. Está en el sótano, pero no se va a rendir. David asintió haciendo un gesto a Carter para que asegurara a Briggs. Nosotros nos encargaremos de Mason. David y un pequeño equipo ascendieron al sótano, la estrecha escalera crujiendo bajo su peso. Al final encontraron una puerta reforzada. David hizo una señal al equipo para que se hiciera a un lado mientras se preparaba para entrar. Con una rápida patada la puerta se abrió revelando a Mason de pie en el centro de la habitación, una pistola en su mano. Sus ojos ardían con desafío. ¿Crees que has ganado? Mason se burló. Incluso si me derribas siempre habrá otros. David dio un paso adelante, su arma firme. Se acabó. Mason arrojó el arma. Mason se rió amargamente. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de mí, es yo el control, y la gente como tú nunca lo entenderá. Antes de que Mason pudiera hacer otro movimiento, Morales entró detrás de David, su arma levantada. Suéltala, Mason, ahora. Por un momento Mason pareció considerar sus opciones. Luego, con un suspiro resignado, bajó su pistola y la dejó sonar. El equipo se movió rápidamente esposando a Mason mientras David observaba en silencio que la pelea había terminado, pero el costo había sido alto. Cuando el polvo se asentó, David salió de la mente fresca, el aire golpeando su rostro. Respiró profundamente, sintiendo que el peso de las últimas semanas finalmente comenzaba a levantarse. Carter se unió con una mirada de alivio en su rostro. Lo hicimos, David asintió. Sí, pero esto es solo el comienzo. La red de Mason tal vez esté rota, pero tenemos mucho que reconstruir. Moore se acercó con su expresión seria pero satisfecha. Mason está bajo custodia y tenemos suficiente evidencia para asegurarnos de que no verá el exterior de una celda por el resto de su vida. David se permitió una pequeña sonrisa. Bien, sacó su teléfono y marcó el número de Kendra. Cuando ella respondió, su voz estaba llena de emoción. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, dijo David, su voz suave. Se acabó, estás a salvo. Kendra dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. David sintió una ola de gratitud. Por primera vez en semanas sintió que finalmente podía respirar, pero cuando colgó un pensamiento persistente permaneció. Se había hecho justicia, pero las cicatrices dejadas atrás tomarían tiempo para sanar. El aire en él edificio federal se sintió una mezcla de alivio y agotamiento. El equipo táctico había regresado magullado pero victorioso. Mason estaba bajo custodia junto con Briggs y varios otros jugadores clave en su red por primera vez en semanas. Había una sensación de que la pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. David se sentó en un rincón tranquilo de la sala de conferencias, revisando las actualizaciones de noticias en su teléfono. Los titulares estaban en llamas. El subdirector Mason arrestado en una redada masiva contra la corrupción. Los videos de la redada ya circulaban mostrando a agentes federales fuertemente armados sacando a Mason y sus hombres esposados. Carter se acercó sosteniendo 2 tazas de café. Parece que los medios están teniendo una cita de campo, dijo entregándole una a David. David asintió tomando un sorbo. Bueno, cuantos más ojos estén en esto, más difícil será para cualquiera esconderlo debajo de la alfombra. Carter está a su lado. Su expresión es pensativa. Lo hiciste, David. Derribaste a un hombre que pensaba que era intocable. David suspiró reclinándose en su silla. Lo hicimos, pero esta pelea no ha terminado. Mason es solo la punta del iceberg. La moral ha entrado en la sala sosteniendo un archivo grueso. Tienes razón en eso.
dijo colocando el archivo. En la mesa hemos estado revisando la evidencia que usted y Carter proporcionaron. La operación de Mason era más grande de lo que pensábamos. Sobornos, lavado de dinero, incluso vínculos con el crimen organizado. David frunció el ceño. ¿Qué tan profunda es? Go Morales abrió el archivo revelando una red de conexiones lo suficientemente profunda como para presentar cargos contra varios funcionarios de alto rango. Mason no solo se estaba protegiendo a sí mismo, era parte de una red que se extiende por varias ciudades. David miró la red de nombres y conexiones. Cada línea representaba a una persona que había explotado su posición para obtener poder y ganancias. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Morales, se cruzó de brazos. Estamos relanzando una investigación a gran escala. El arresto de Mason es solo el comienzo, pero llevará tiempo y necesitaremos que personas como usted sigan presionando. Para rendir cuentas, David asintió lentamente. Estoy en esa noche. David regresó a su apartamento por primera vez en días. El espacio se sentía extrañamente tranquilo, pero había un consuelo en estar en casa. Se sentó en el sofá, su mente corriendo a pesar del entorno tranquilo. Su teléfono vibró con una videollamada de Kendra. Sonrió cuando su rostro apareció en la pantalla. El papá dijo su tono más ligero de lo que había sido en semanas. Oye, chico, ¿cómo está todo por allá? Preguntó. Kendra se encogió de hombros en silencio. La tía Valeria te ha estado mimando con galletas, pero estoy listo para volver a casa. David se rió entre dientes. Pronto, solo un poco más mientras nos aseguramos de que todo esté seguro. Kendra vaciló, su expresión se volvió seria. ¿Estás bien? Te ves cansado, David asintió. Estoy bien, solo me alegro de que esta parte haya terminado. Kendra sonrió levemente. Estoy orgulloso de ti, papá, defendiste lo correcto incluso cuando era difícil. David sintió el nudo en la garganta. Gracias, Kendra, eso significa. Mucho después del final de la llamada, David se sentó en silencio reflexionando sobre todo lo que habían pasado. La pelea había pasado factura a ambos, pero también había, mientras tanto, fortalecieron su vínculo en un centro de detención seguro. Mason estaba sentado en una celda bien iluminada. Su rostro se endureció con desafío. Su abogado, un hombre elegante con una mirada calculadora, se sentó frente a él. Tienen un caso sólido, el abogado admitió, pero aún hay margen para negociar. Si coopera, podríamos reducir su sentencia. Mason se inclinó hacia atrás, una sonrisa fría jugando en sus labios. Coopere con ellos. No hay posibilidad. El abogado levantó una ceja. Enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. Esta es su mejor oportunidad. La sonrisa de Mason se desvaneció. Creen que ganaron, pero no saben la mitad de lo que hago si caigo. Me llevaré a todos conmigo. El abogado se inclinó. Si tendrías influencia, ahora es el momento de usarla. ¿Pero quieres ser inteligente con esto? Los ojos de Mason se entrecerraron. No te preocupes, me quedan algunas sorpresas. A la mañana siguiente, David se despertó con una llamada telefónica temprana de Morales. Respondió aturdido, pero el tono de Morales cambió. Tenemos un problema, dijo Morala. El abogado de Mason acaba de comunicarse. Está amenazando con revelar información confidencial a menos que ofrece un trato. David se sentó con el corazón palpitando fuerte. ¿Qué tipo de información? Nombres de funcionarios que aún no han sido implicados públicamente. Si sigue adelante podría comprometer las investigaciones en curso. David apretó su articulación. No puedes dejar que dicte los términos. No estamos Morel, dijo, pero esto podría complicarse si Mason está mintiendo. Tenemos que llamarlo si no lo está. Tendremos que actuar rápido para contener la falta. David sintió una oleada familiar de resolución. ¿Qué necesitas de mí? Morales vaciló. Podríamos necesitar que testifiques frente a un gran jurado. Tu primer relato podría ser la clave para mantener a Mason encerrado en el desmantelamiento del resto de su red. David sintió lo que fuera necesario. Mientras colgaba, David se dio cuenta de que si bien una batalla había terminado, la guerra estaba lejos de ser una. Mason podría haber sido derribado, pero su alcance se extendía mucho más allá de las paredes de su celda. David mantuvo firme su resolución. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El gran jurado se reunió en un tribunal federal de alta seguridad. La sala estaba austera, su atmósfera pesada con el peso de las decisiones que se tomarían. David se sentó en el estrado de los testigos, sus manos descansando tranquilamente en su regazo, aunque su mente estaba aguda y lista. Los fiscales federales trasladaron a Delele, presentando la abrumadora evidencia reunida contra Mason y su red. Morales se paró al frente dirigiéndose a los jurados. Hoy escucharán el testimonio de testigos clave que arriesgaron sus vidas para exponer la corrupción sistémica dentro de nuestras instituciones. No se trata solo de un hombre, se trata de desmantelar toda una red de poder y control. Se volvió hacia David Emery Johnson. ¿Puede relatar los eventos que llevaron al arresto del subdirector Harold Mason?
David asintió con la cabeza. Su voz firme detalló cada paso de la investigación desde la noche en que Kente fue atacado hasta la evidencia que Carter ayudó a descubrir. Habló de las amenazas, los encuentros casi mortales y la resistencia que se necesitó para seguir adelante. Los jurados escucharon atentamente sus expresiones, una mezcla de conmoción y determinación. Cuando David terminó, Morales preguntó una última pregunta. En su opinión, señor Johnson, ¿qué mensaje enviaría si se le permitiera a Mason aprovechar su posición para pedir clemencia? La mirada de David se endureció. Le diría a todos los funcionarios corruptos que pueden actuar sin miedo a las consecuencias. No podemos permitir que eso suceda. No si queremos proteger a las personas que dependen de nosotros. Después de horas de deliberación, el gran jurado emitió su decisión. Mason y sus co-conspiradores enfrentarían todo el alcance de la ley. Los cargos iban desde crimen organizado hasta conspiración, con sentencias que garantizarían que ninguno de ellos volviera a verla. Libertad. David sintió una ola de alivio cuando se leyó el veredicto. Se había hecho justicia, pero lo más importante es que se había enviado un mensaje claro. Nadie estaba por encima de la ley. En las semanas posteriores a la sentencia del arresto de Mason, varios funcionarios renunciaron en desgracia. Mientras que otros enfrentan sus propias investigaciones, el Departamento de Policía se sometió a una revisión completa con un nuevo liderazgo traído para restaurar la confianza pública. Las protestas se convirtieron en celebraciones, ya que las comunidades que alguna vez fueron silenciadas por el miedo volvieron a sus voces. David y Kendra se convirtieron en símbolos de resiliencia y coraje. Su historia inspira a otros para levantarse contra la injusticia. Cuando una tarde David y Kendra se sentaron en su porche disfrutando de un raro momento de paz, el sol arrojó un cálido resplandor sobre el vecindario y por primera vez en meses la vida se sintió normal. Papá, dijo Kendra rompiendo el silencio, ¿crees que las cosas realmente cambiarán? David pensó por un momento y luego sonrió. Ya lo han hecho, pero el cambio no se trata solo de un momento o una victoria. Se trata de permanecer vigilantes, asegurándose de que no permitamos que personas como Mason se levanten de nuevo. Que sintió con la cabeza, su expresión pensativa. Quiero ayudar, tal vez algún día pueda ser abogado y luchar por personas como nosotros. El corazón de David se hinchó de orgullo. Serías genial en eso. Mientras se sentaban juntos, el peso de su viaje se levantó reemplazado por una sensación de esperanza. Se habían enfrentado a la oscuridad y emergieron más fuertes, sabiendo que su lucha había hecho una diferencia, y aunque los desafíos seguramente vendrían de nuevo, estaban listos juntos.